Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del Mediodía en Noti5. Hacia las 3 de la madrugada se presentó un atentado terrorista en la vía panamericana a la altura de Mondomo. Una carga explosiva voló las casetas del peaje de La Agustina en la vía que comunica de Santander de Quilichao a Cali. Una camioneta blanca fue el vehículo utilizado por las disidencias de las FARC para atacar el nuevo peaje en la vereda Cachimbal en Santander de Quilichao. El conductor habría llegado hasta el lugar, abandonado el automotor y escapado junto a otro hombre que lo esperaba en una motocicleta. Minutos después, los explosivos que habían sido instalados en el vehículo fueron activados. La detonación se registró en horas de la madrugada y destruyó parte de la estructura del peaje, que todavía se encontraba en construcción. 2 vigilantes que estaban en el sector resultaron con heridas leves. Para que se garantice una presencia permanente y efectiva de la fuerza pública en la zona. Esta intervención institucional es estrictamente necesaria para salvaguardar la seguridad de las obras, proteger la integridad del personal operativo y brindar plenas garantías de paz y convivencia en todas las comunidades vecinas aledañas al proyecto. Tras la explosión, las autoridades realizaron la inspección del área y activaron los protocolos de seguridad para descartar la presencia de otros artefactos. El ataque también generó afectaciones en este importante corredor de la vía panamericana que conecta al Cauca con el Valle del Cauca. @Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. Afortunadamente hoy no tenemos vidas que lamentar. El Cauca necesita garantías para que esta vía, fundamental para la movilidad, la economía y la conexión del suroccidente colombiano, pueda operar con seguridad. Ahora las investigaciones se concentran en identificar a los 2 hombres que abandonaron la camioneta y establecer cómo fue planeado el ataque. El gobierno entrante, después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, adelantó el primer Consejo de Seguridad en el Cantón de Nápoles, donde se abordaron los temas para reforzar la presencia de la fuerza pública, la inteligencia y nuevos equipos para contrarrestar la acción de los grupos al margen de la ley. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. El objetivo es asfixiar las finanzas de las organizaciones criminales e intervenir las zonas más afectadas de la región, donde se retomará la fumigación aérea y la erradicación forzada. Eso es fundamental, eso lo hemos venido diciendo al mismo ministro anterior, se lo dijimos, la única forma de nosotros poder lograr acabar con las economías ilícitas es erradicar. Por supuesto, hacer sustitución de cultivos para los campesinos, porque no podemos solamente erradicar y dejar a los campesinos sin poder tener una productividad. Hay que tener productividad y ahí es donde tenemos que apoyarlos también a ellos para que puedan tener esa productividad. Un proyecto piloto de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos será ejecutado en Jamundí y norte del Cauca, garantizando alternativas económicas para las comunidades campesinas. Se avanzará en iniciativas como construir el nuevo batallón de alta montaña en Jamundí, destrabar proyectos de inversión y consolidar el control territorial en el suroccidente colombiano. A lograr fortalecer las capacidades, enfrentar el multicrimen y por supuesto contener la expansión de los grupos armados organizados residuales. La próxima semana se fijará la fecha para presentar los cronogramas y el alcance de estas estrategias que pretenden unificar respuestas ante el accionar de los grupos armados ilegales. Noti5 estuvo en la toma de mando a las fuerzas militares en el Cantón de Nápoles, donde los nuevos oficiales que hacen parte de la nueva cúpula militar hicieron con el jefe de Estado el reconocimiento de tropas. El acto de reconocimiento de tropas y toma de mando simbolizó el inicio de la reestructuración de la fuerza pública y el relevo de los mandos del gobierno saliente. Entre el sonajero y confirmaciones del nuevo alto mando, destacan el general Alejandro Barrera en la dirección de la policía y el regreso del general Norberto Mojica en la subdirección. En el ámbito militar, el comando de las fuerzas militares se definirá entre el general Juan Carlos Correa, quien se desempeñaba como inspector general, y el general Eric Rodríguez.
El general Jorge Mora firmó su posesión como ministro de Defensa y anunció que defenderá el honor de la fuerza pública y les dará las herramientas para cumplir su misión. @general Jorge Mora, ministro de Defensa. Con la firma de mi posesión como ministro de Defensa, reafirmo un compromiso que no admite dudas ni retrocesos. Trabajar sin descanso por la seguridad de los colombianos y respaldar a nuestros soldados y policías. De la Espriella impartió una directriz clara y contundente a la nueva cúpula castrense. Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública. Abelardo de la Espriella dejó en firme sus primeras decisiones en materia de orden público. Firmará decretos para reactivar herramientas operativas en áreas de confrontación. Exigió reducir la criminalidad, asfixiar economías ilícitas y restablecer la autoridad en zonas rurales. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea. Invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. El presidente de Paraguay, uno de los jefes de Estado que asistió al acto de juramento, habló de manera exclusiva con Noticinco, donde se refirió a que el gobierno saliente en cabeza de Petro ni siquiera los atendió. Buenos días, y Noticinco tiene el privilegio hoy de tener al señor presidente de la República de Paraguay, el doctor Santiago Peña, quien nos acompaña hoy en Noticinco. Bienvenido a Cali, presidente. Muchas gracias, Edgar. Realmente muy, pero muy contento. Un placer estar hoy aquí en Cali, en Colombia, en este momento histórico que representa no solamente para Colombia, sino para todas nuestras Américas. Presidente, cuando comienzan estos actos de posesión y se asiste, la gente se queda en el tema protocolario y lo que hay es una hermandad entre los pueblos, amistad entre los pueblos. Así mismo, y probablemente todos los países de las Américas tenemos vínculos, tenemos un tronco común, somos ese choque de dos civilizaciones, ¿verdad? Que son nuestros pueblos originarios, quienes habitaban aquí hace más de 5 siglos, y los descubridores, ¿verdad? Los españoles principalmente, que llegaban a estas tierras hace un poco más de 5 siglos. Pero si hay dos naciones que tienen un vínculo muy, pero muy profundo, son Paraguay y Colombia. Usted sabe que luego de esa trágica guerra, la guerra de la Triple Alianza, el primer país que levantó su voz de solidaridad con el pueblo paraguayo, un pueblo que había sido realmente no solamente derrotado en una guerra, sino que había sido masacrado, porque no fue ya una guerra, fue una masacre, fue el Congreso de Colombia en 1870 que levantó su voz y realmente extendió la mano al pueblo paraguayo. Y ese es un gesto que los paraguayos nunca vamos a olvidar, y parte de mi visita, de venir hasta Colombia en la transmisión de mando, es también venir a transmitir el agradecimiento de todo el pueblo paraguayo a esta gran nación de Colombia. Presidente, el Banco Mundial ha mirado los países del mundo y ha dicho se están haciendo las cosas bien en Paraguay. Un crecimiento económico del año pasado de 6.6 y una proyección este año de 4.2%. Se están haciendo las cosas muy bien, presidente. Estamos haciendo. Paraguay viene recuperando tiempo perdido. Esa es la realidad. Si nosotros miramos la historia, el Paraguay fue una gran nación ya a comienzos del siglo XIX, un país que llegó a niveles de prosperidad que eran entre los más altos, un país que había desarrollado industrias, trenes a vapor, que había erradicado el analfabetismo. Todo eso era el Paraguay previo a la guerra grande, como nosotros la llamamos, la guerra de la Triple Alianza. Y luego la guerra nos postró por muchas décadas. Tuvimos que vivir mucho tiempo de inestabilidad política, económica, y una segunda mitad del siglo XX con la dictadura y una economía muy cerrada.
Y recién en el 89, en 1989, es donde Paraguay empieza a recuperarse. Una primera década de una apertura muy rápida, muy abrupta, inestabilidad aún, y a partir del 2002-2003 ya en una senda de crecimiento y desarrollo que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. A mí me ha tocado en los últimos 3 años acelerar ese ritmo, ¿verdad? No puedo negar de que Paraguay ya venía mejorando sus indicadores de pobreza, de crecimiento económico, disminución de mejoras sociales, pero ciertamente en estos 3 años Paraguay ha acelerado esa marcha en el proceso de recuperación y es lo que hoy llama la atención no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Pues se ha reducido la pobreza, ¿no? Del 24 al 16%, inclusive la pobreza extrema, ¿no? Del 5.4 al 2.4. Así mismo, parte de ese plan fue un fuerte foco en los programas sociales, en la focalización, en dar la oportunidad a esas comunidades que están más alejadas, el rol de la descentralización. Le escucho mucho al presidente de la Espriela hablar de la importancia de llegar a las regiones. Creo que eso tiene un valor enorme y eso es lo que explica que haya habido una caída abrupta, como pocas veces se ha habido en la historia de nuestro continente, pero no del mundo, una reducción en 3 años que haya sido tan abrupta. Yo pongo en el contexto que lo que nosotros hicimos en estos 3 años, a otras naciones le llevó una década o le llevó 5 años, los países que lo hicieron de manera más rápida. Tenemos problemas comunes, Colombia y Paraguay, el delito transnacional. Usted ha sido enfático contra el narcotráfico. Ya Paraguay no es corredor estratégico para salida de drogas hacia Europa y ahí se ha ganado mucho terreno, presidente. Ningún país va a alcanzar el desarrollo si primero no puede dar algo tan básico como la seguridad. Y esto no es ideología, esto es sentido común. La seguridad, la defensa nacional es un valor primordial en nuestra administración y ciertamente nosotros hemos puesto mucho énfasis en la seguridad. Señor presidente, usted estuvo en el Fondo Monetario Internacional, estuvo en el Banco Central, fue ministro de Hacienda, conoce muy bien el tema de la hacienda pública. Los países de Sudamérica, muchos están empeñados en seguirse endeudando, a veces gastan más de lo que reciben. ¿Cómo lograr ese ajuste fiscal realmente en países como Colombia, que ahora después de este gobierno queda muy endeudado? Yo creo que es importante poner las prioridades en perspectiva. El problema no es tanto la deuda o el déficit fiscal, sino qué es lo que está ocasionando esa deuda y ese déficit fiscal. Y bueno, yo tengo, como bien decías, el privilegio de haber tenido una carrera en el servicio público, en la administración pública, y eso me ha permitido poder poner las prioridades, ¿verdad? Aquellos bienes públicos que un Estado tiene que proveer, la salud pública, la educación pública, la seguridad como ejes centrales. Y entender que el endeudamiento tiene que ser limitado, el gasto público tiene que ser ordenado, y eso es lo que ha permitido a Paraguay en estos 3 años también poder alcanzar el grado de inversión, poder mejorar sus indicadores también en términos del costo de la deuda. Paraguay está entre los 3 países que tienen el menor costo de deuda en toda América Latina, junto con Chile y Uruguay. Y bueno, este es el resultado de una visión, de un plan concreto, pero principalmente también, y tengo que siempre mencionar y no cansarme de reconocer, que es la estabilidad política que ha conseguido Paraguay. Y eso gracias a un gran partido, que es el partido al cual yo represento, el Partido Colorado, un partido que ha estado por muchas décadas en el gobierno, que ha sabido encontrar a través de la renovación. Yo soy fruto de esa renovación política. Yo no era una persona que había formado desde muy joven en la política partidaria, pero sí abracé la política pública y el partido me dio la oportunidad. Hice un primer intento en el 2017, en el 2022, en un segundo intento, gano la candidatura presidencial y con una mayoría en el Congreso y con una mayoría de gobernadores hemos podido desplegar una agenda de gobierno que es no solamente aceptada, sino que es abrazada por amplios sectores políticos y esto obviamente creo que es la base y es sin tratar de dar ejemplos ni dar enseñanza a nadie, pero simplemente compartir lo que Paraguay está haciendo y entender que sin estabilidad política es muy difícil poder conseguir el progreso social y económico. ¿Y ha visibilizado usted, señor presidente, Paraguay? En los viajes, en los congresos, ha traído turismo, pero también colinda con Brasil, Uruguay, Argentina, energías renovables y lo hace muy visible a Paraguay. Así mismo, nosotros partimos de una historia donde nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos la había descrito de una manera muy poética, ¿verdad? Él decía que el Paraguay era la isla rodeada de tierra,
un país que se había aislado, ¿verdad? Porque sin tener salida al mar, sin tener un litoral marítimo, estamos rodeados de países muy grandes, en el caso de Brasil y Argentina, y por supuesto con un vecino también que tenemos una historia común que hoy es muy buena, pero que en el pasado fue adversa, como el caso de Bolivia. Entonces era siempre mirar hacia adentro. Y lo que nosotros hemos hecho y hemos dado un énfasis importante, que es algo que realmente a muchos sectores en Paraguay todavía no terminan de entender la importancia de darle la visibilidad a Paraguay. Muchas veces cuestionan por qué el presidente viaja tanto. Y es porque el Paraguay es una gema, un diamante que ha estado escondido por mucho tiempo y nosotros necesitamos mostrarlo, ¿verdad? Necesitamos mostrar que realmente el Paraguay es un país de oportunidades, es una plataforma de producción. Hoy estamos recibiendo más de un 80% de crecimiento en el número de extranjeros que piden su residencia en Paraguay. Realmente son números impactantes, el número de turistas que está llegando está creciendo de manera importante. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo y nada muy fantástico. Estamos mostrando realmente un Paraguay que es realmente maravilloso. Algo que no le gusta mucho al presidente Lula y es que han llegado algunas empresas allá a Paraguay porque hay un tema tributario que les favorece. Bastantes. Brasil es un país gigante, es un continente, tiene límite con 8 de los 10 países de Sudamérica y en realidad de todos los países, el país que tiene el mayor vínculo con Brasil es Paraguay. ¿Por qué? Porque la población brasileña vive en los estados sureños principalmente. En el norte está más la selva amazónica, estados que tienen poblaciones muy pero muy pequeñas. Y esa población en el sur es la población que está en la frontera con Paraguay. Entonces no hay ninguna sorpresa que ya los brasileños, ellos hayan elegido a Paraguay como el principal destino en América Latina. 500,000 de brasileños ya viven en el Paraguay. Estos son inmigrantes que ya han generado un arraigo, descendencia. Y hoy una base empresarial de estados de Paraná, Santa Catarina, estado São Paulo, están descubriendo que Paraguay también es la plataforma ideal para poder competir con Asia en ser eficiente, en ser competitivo. No es solamente una tasa impositiva baja, es el ambiente de negocios. La Fundación Getúlio Vargas, que es un centro de investigación muy conocido en Brasil y América Latina, ya hace varios años viene diciendo, señores, Paraguay es el país de América Latina que tiene el mejor ambiente de negocios. Entonces, bueno, eso es lo que están descubriendo y hay realmente una inversión muy importante de brasileños, que como nosotros bien decimos, nosotros no queremos sacar empleos de Brasil para el Paraguay, nosotros queremos que las empresas brasileñas sean competitivas contra aquellos mercados en Asia que muchas veces no cumplen los mismos rigores legales, ambientales, laborales y que muchas veces ejercen una competencia desleal contra las industrias en Brasil. Y permítame, señor presidente, comparar este tema con Colombia, porque el gobierno saliente, pues, muy estatista en su política, quería implementar permanentemente y presentar al Congreso de la República reformas tributarias. Usted, por el contrario, piensa que ese no es el camino. No es cargar con impuestos a las empresas y más bien tenerlos como aliados para la generación de empleo, que usted muy bien lo ha hecho con más de 232,000 empleos generados. Así mismo, y acá también nuevamente apelar a la doctrina de Paraguay y la doctrina del partido que nosotros hemos llevado adelante y insistimos en esto, que habla de un Estado servidor para un hombre libre. O sea, nosotros no podemos tener un Estado que tenga atrapado al hombre. El Paraguay, y esto desde tiempos de la colonia, siempre valoró mucho la libertad. La libertad es un valor demasiado importante y fundamental. El primer grito de libertad lo dieron en la Revolución de los Comuneros en 1720 en la región de Paraguay. Entonces, para nosotros el valor de la libertad es muy importante y nosotros creemos que la mejor política social que podemos llevar adelante como gobierno es la generación de empleo digno, de calidad. Eso es lo que le da libertad al ser humano. Así que nosotros trabajamos en esa línea. Creemos que los programas sociales son importantes, pero los programas sociales no pueden buscar tener atrapados al ciudadano, principalmente al ciudadano más necesitado. Así que le hemos dado un énfasis muy, pero muy importante en esa política social, pero una política social que realmente le da libertad, le da herramientas al ciudadano para poder salir adelante. ¿No compagina entonces usted, señor presidente, con el socialismo del siglo XX o ese utilitarismo político y más bien pensar en la libertad, el derecho a la vida y la propiedad privada? No ha funcionado en
una región del mundo en ningún momento de la historia. El socialismo o el comunismo han sido modelos que ha fracasado, que no le quiere al ser humano porque quiere robarle sus libertades. Y el Paraguay ha sido históricamente un país que ha defendido las libertades, ¿verdad? A pesar de que ha tenido una dictadura larga, la más larga de Sudamérica, el régimen de Alfredo Stroessner, pero el Paraguay ha sido siempre un país que ha privilegiado la libertad, la libre determinación de los pueblos, y esto es lo que subyace dentro de lo que hoy está viviendo Paraguay en la región, y es lo que queremos que todas las Américas realmente puedan llevar adelante. Nuestra población envejece en América Latina, pero usted mira a los jóvenes. Y mira a los jóvenes no solamente con estas becas educativas, cerca de 20.000 que usted ha entregado, pero también los ayuda a adquirir viviendas, cerca de 32.000 viviendas. Y muchos jóvenes que viven en el exterior que también envían a través de sus remesas. Y no se pierde ese dinero, no se gasta todo en comida, sino que la idea es que tengan su casa propia. Así mismo, le hemos dado un énfasis enorme en, primero, darle oportunidad a los jóvenes desde los más chiquitos, ¿verdad? Porque hemos llevado adelante un plan que no existía anteriormente, que se llama Semillas del Futuro, que es un programa de atención primaria a los niños desde los 4 meses, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que es el periodo de lactancia. La Constitución Nacional en Paraguay preserva la vida desde la concepción. El aborto está prohibido por Constitución en Paraguay, entonces para nosotros la vida es algo muy, pero muy importante. Y hemos llevado adelante un plan muy ambicioso de atención a la primera infancia, muy fuerte, alimentación escolar, es un programa que tenía una cobertura del 5%, hemos llevado al 100%, más de 1 millón de niños hoy desayunan, almuerzan y meriendan en el sistema escolar, y esto ha tenido un impacto tremendo. Hace unos días celebramos 2 años de este programa, y por supuesto la mejora en la educación, en la formación de los docentes, la conectividad. Hemos llevado a través de Starlink, que cuando nosotros llegamos estaba prohibido en Paraguay, ¿verdad? Hemos llevado el acceso a Internet a localidades muy, pero muy distantes, en áreas rurales, que realmente están cambiando la dinámica del aprendizaje y la conexión con el mundo entero. Y por supuesto la educación superior, que es tan importante principalmente para aquellos que tienen un origen más desfavorecido. Entonces las becas que hemos llevado adelante son de un impacto tremendo, han crecido, y como consecuencia también hemos visto un aumento importante del empleo. El nivel de desempleo está a niveles récord históricamente bajos. La generación de empleo, yo puse en campaña, hablaba que quería crear 500.000 de empleos, ¿verdad? Para una población económicamente activa de un poco más de 3 millones. O sea, era un no subiendo un escalón, sino 2, como usted dice. De a 2 escalones, ¿verdad? Mi objetivo, yo le decía al pueblo paraguayo, yo no puedo decir que nosotros vamos a ser mejor que el que hizo anterior. Yo tengo que hacer mucho más, porque tengo el privilegio no solamente de amar mi patria, no solamente he tenido la oportunidad de conocer el Paraguay, pues nadie llega a ser presidente de la República si no ama su patria y no conoce su patria. Uno tiene que salir a recorrer y a convencer a mucha gente. Pero el privilegio que yo tengo de haber trabajado en la política pública, en las finanzas públicas, me da a mí una ventaja, tengo que reconocer, me da una ventaja, y por eso es que yo estoy obligado a subir los escalones de a 2 y dar un salto cualitativo. Entonces nosotros lo que estamos viendo es un quiebre en la tendencia. Paraguay venía ya creciendo una tendencia alcista, pero estos 5 años, como ya lo demuestran los 3 años que llevamos de gobierno, generó un quiebre en la tendencia y un aceleramiento en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la disminución de la pobreza, y estoy seguro que en los 2 años que nos resta esto todavía se va a dar con mayor velocidad. Y bueno, la idea en una constitución que no me permite la reelección, poder dejar esto a un siguiente gobierno que pueda continuar en esta misma línea. ¿Qué le va a decir en esta reunión bilateral al doctor Abelardo de la Espriella, al vicepresidente José Manuel Restrepo? ¿Qué se va satisfecho además de acompañarlo en su acto de posesión, presidente? Voy a poder decirle que finalmente, y después de 3 largos años de haber intentado infructuosamente tener una reunión, yo no pedía estar de acuerdo, pedía la oportunidad de sentarme en una reunión con el presidente de una hermana nación como la de Colombia, que finalmente ese día ha llegado. Durante 3 años intenté reunirme con el presidente Petro y se negó
en reiteradas oportunidades. En un momento el canciller en una reunión de varios jefes de Estado se acercó y le dijo: presidente Petro, el presidente Peña desea reunirse con usted. Y le dijo: no me voy a reunir con él. Entonces le voy a decir primero que nada al presidente Petro: gracias, presidente, porque nuestros pueblos se merecen que nuestros presidentes y sus representantes trabajen juntos. Presidente, hay que decir de todas formas, presidente Abelardo de la Espriella, porque el presidente Petro de pronto gobernó para la ideología, pero no gobernó para ese bienestar que necesitaban los colombianos. Presidente, y finalizo con lo siguiente, porque usted es un amante del deporte. Inclusive por allá en finales se encontraron América de Cali con Olimpia, y usted muy olimpista. Cuando usted se metió a la política, presidente, usted yo creo que dejó el equipo de rugby sin un principal elemento y se dedicó de pronto al fútbol un tiempo, pero mejor la política, ¿no? Soy un apasionado del deporte. El deporte ha sido una escuela para mí de vida desde muy chico. Cuando empecé a practicar el rugby y un entrenador me dijo, yo tenía 12 años, y me dijo: elegí otro deporte, este no es un deporte para vos. Y para mí fue realmente un desafío, ¿verdad? Y llegué a representar a mi país en 2 copas mundiales de rugby, así que puedo decir que llegué a lo más alto del deporte nacional y representando a mi país. Y eso fue siempre para mí una gran escuela del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo en equipo, del saber que en cada caída hay una oportunidad de quedarse en el piso o levantarse, que esa es una opción, es una decisión. Y por supuesto también entender que el deporte es una política pública que le da oportunidad a los jóvenes a inculcar valores, el respeto, el saber que uno puede competir contra otro equipo, pero cuando se da el pitazo final, ese adversario es un amigo con quien uno puede compartir. Impulsamos el deporte claramente en Paraguay y bajo mi presidencia le hemos dado también un renovado impulso. Organizamos el año pasado los Juegos Panamericanos Juveniles, un éxito total. Presentamos la candidatura de Paraguay para los Juegos Panamericanos de Mayores en el 2031 y competimos contra una potencia como Brasil, que ya, imagínate, había organizado hace algunos años nada más las Olimpiadas. Paraguay ganó esa candidatura en el 2031. Vamos a organizar unos Juegos Panamericanos a nivel continental que van a ser realmente una muestra del Paraguay que queremos mostrar. Y por supuesto en el 2030 la Copa del Mundo viene a nuestra región y Paraguay junto con Argentina y Uruguay en conmemoración del centenario de la Copa del Mundo, que fue celebrada por primera vez en Uruguay en 1930, a la cual Paraguay participó. Vamos a tener los Juegos inaugurales en nuestra región y ya después iríamos a Marruecos, Portugal y España. Así que realmente muy contento. Paraguay vive hoy un momento también renovado. Después de 4 mundiales volvimos a una Copa del Mundo. Le hicimos fuerza contra Francia. Yo sé, y nosotros también apoyamos y sentimos muy de cerca el éxito. Cada equipo de América Latina, realmente de Sudamérica particularmente, lo sentimos como propios y realmente fue un momento de una enorme emoción y de una unión, ¿verdad?, entre todo el pueblo, ¿verdad? Esa victoria en 16avos de final contra un tetracampeón del mundo, contra Alemania, ¿verdad? Yo creo que muchos alemanes han conocido a Paraguay después de mucho tiempo de no saber dónde quedaba, hoy ya saben. Y después de ese partido en octavos contra Francia, que yo le decía a los amigos españoles, ¿verdad?, que cuando tuvieron que encontrarlo en cuarto de final ya había una Francia bastante debilitada porque Paraguay le dio mucho trabajo en el partido anterior. Una manera interesante de ver el fútbol. Presidente, ya que no hay una reelección inmediata ni alternada, ¿dónde se ve en los próximos, después de 3 años, en los organismos multilaterales de pronto? La política paraguaya. Quiero ser un actor político, quiero ser alguien que pueda contribuir. A mí me toca hoy, como presidente de la República, trabajar con un expresidente de la República, que es el presidente del partido, el presidente Horacio Carter. Y yo digo que hay un valor enorme de aquel que estuvo en el cargo, solamente aquel que carga con el cajón sabe lo que pesa el muerto. Entonces creo que esta es una tarea que uno no puede solamente limitarse al tiempo que está en el cargo, ¿verdad? Yo particularmente voy a terminar con 49 años, apenas 49 años, y así que imagínate, tengo toda una vida por delante y me veo colaborando con Paraguay en el ámbito político desde mi partido y formando también a cuadros, invitando
a jóvenes que abracen a las políticas públicas y a la política partidaria, porque creo que es la base de la democracia. Señor presidente, a través suyo un abrazo a todo el pueblo paraguayo. Gracias por defender la democracia, gracias por estar con Noti5 y hasta una próxima oportunidad que esperamos verlo pronto. Muchas gracias y un cariño enorme a toda la audiencia, a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias. El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Comercio, recibió el título de Honoris Causa en Administración de manos de la Universidad Santiago de Cali. Lo tomo como un mandato inexorable de seguir profundizando en el camino de la libertad para poder hacer de nuestros países y nuestra región un vergel liberal. Por eso mismo es un placer para mí poder estar aquí en ocasión de la asunción del flamante presidente Abelardo de la Espriella, a quien le deseo el mayor de los éxitos en su mandato. Su victoria marca un nuevo paso de la región en el cambio hacia las ideas de la libertad. Vientos de la historia están soplando en la dirección de la libertad por primera vez en muchos años. En pocos meses hemos visto el mismo fenómeno en Chile, Perú y ahora estamos aquí, donde el presidente Abelardo también lo logró. Hoy es el deber de todos nosotros izar las velas y navegar para traer prosperidad a nuestros pueblos. El endeudamiento, ¿qué es? Son impuestos futuros. Es decir, que la fiesta del presente la paguen nuestros hijos, la paguen nuestros nietos, la paguen gente que hasta ni siquiera ha nacido. Es decir, es profundamente inmoral endeudarse, es inmoral. Es decir, la deuda naturalmente es inmoral. ¿Cómo ustedes, qué les parecería que nosotros nos hagamos una mega fiesta y le pasemos la cuenta a nuestro nieto? ¡Viva la libertad, carajo! El presidente de Chile, José Antonio Kast, también respondió en la capital del Valle a las preguntas formuladas por el equipo periodístico de Noti5 sobre la cooperación en seguridad y acuerdos comerciales con Colombia. Señor presidente, buenos días de parte de Noti5, un afectuoso saludo. Gracias por esa delegación nutrida que ha venido a nuestra ciudad y a Colombia. Y son dos preguntas. La primera, presidente, tenemos problemas conjuntos, especialmente seguridad. Usted lo dijo en la locución en el Palacio de la Moneda hace pocos días. No podemos seguir permitiendo que ir a un parque para un niño sea una valentía. No podemos permitir que un niño se convierta en instrumento para cargar un fusil o vigilar un barrio. ¿Qué hacer de manera conjunta para que esto se penalice como debe ser? La justicia debe operar, darle la libertad a quien la tiene y no a quien no está cumpliendo con la ley. Básicamente, ¿cómo van a trabajar conjuntamente Colombia y Chile para este tema? Y la segunda es el plan de reconstrucción que usted anunció, básicamente tiene que ver con el tema del crecimiento económico del 2.4% que usted tiene. ¿Cómo ha logrado precisamente llegar a ese punto después de 10 años de estancamiento de Chile? Gracias, presidente. Muchas gracias. En el primer aspecto que usted señala, que es la seguridad, este es un tema que afecta transversalmente a los distintos países de nuestro continente y por eso es tan relevante ver experiencias en otras localidades. Nosotros hemos tenido la posibilidad ya de conversar con distintos mandatarios y llevar algunas experiencias a nuestro país. Lo primero es resguardar nuestras fronteras. En eso hemos estado trabajando incansablemente desde que asumimos como gobierno el deber de resguardar la patria y en eso señalar que el cierre de las fronteras ha sido un efecto importante tanto en evitar la inmigración irregular, el contrabando, y también hemos señalado que aquellos que no cuentan con los requisitos para estar en nuestra nación deben ir abandonándolo. Se ha producido una salida importante de ciudadanos de otros países que voluntariamente han dejado nuestro país, como también hemos aumentado el número de expulsados cuando estos tienen un decreto de expulsión judicial, y eso va señalando una línea. En segundo lugar, también hemos realizado el control de la frontera interna, que quiere decir que hemos desplegado unidades, fuerzas de trabajo policiales en conjunto de las distintas policías, en algunas zonas apoyadas por el Ejército, en la macrozona sur, en la macrozona norte, que nos ha permitido incrementar el decomiso de drogas en un porcentaje muy alto, y también haciendo controles en sectores y barrios más críticos. Todo eso ha dado una señal clara de que el gobierno va
tras los delincuentes, que se va a ocupar de que vuelva la seguridad, como usted señala, a las plazas y a los distintos barrios. Hemos reforzado la fuerza policial con implementación, tecnología, y también hemos presentado al Congreso un proyecto que mejora las condiciones para ejercer la labor de las policías. Eso es un cambio sustancial que no se había visto en las últimas décadas. Esperamos contar con el apoyo del Parlamento para esa mejora sustancial en las remuneraciones a aquellos que arriesgan las vidas por sus compatriotas. También conversamos con el presidente de la Asprilla el tema carcelario, porque lamentablemente algunos centros penitenciarios se han convertido en centros del crimen organizado. Por lo tanto, hemos hecho modificaciones relevantes en la ley de Gendarmería de Chile, que es la policía penitenciaria. Estamos muy enfocados en aislar a los delincuentes peligrosos, perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, y por eso esta agenda que denominamos ACOT, Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo, está muy fuerte en temas legislativos, recogiendo iniciativas parlamentarias, pero también señalando modificaciones relevantes por parte del Ejecutivo para recuperar la seguridad en Chile. Y respecto de la reconstrucción que usted señala, las expectativas de la ciudadanía y del mundo entero mejoraron ya desde el cambio de gobierno. Lo que hemos vivido, sí, es un periodo muy largo de estancamiento económico, de altos niveles de cesantía, por ya largos meses, casi 40 meses, con cesantías muy altas, y tuvimos un debate legislativo de 4 meses, donde señalamos cuál era nuestra agenda económica, que tiene algunos pilares. Uno es recuperar la competitividad tributaria para poder bajar los impuestos, evitar dobles tributaciones y con eso generar más inversión. Garantizar una certeza jurídica que estuvo muy discutida en nuestro país por intentos de cambio constitucionales, y también generar una facilitación regulatoria, dar certeza a los inversionistas, y ya con esas grandes medidas, más un ajuste fiscal importante, las cifras comienzan a cambiar la tendencia. Tenemos una buena noticia que nos dio el Banco Central, como usted señala, en el IMASEC. Es una primera buena noticia que esperamos que se vaya consolidando en los próximos meses, y también esta mega reforma nos va a permitir contar con los recursos para ir en ayuda de las personas que sufrieron por las tragedias de los incendios, tanto en Valparaíso, Ñuble como Biobío, que son 3 regiones muy importantes de nuestra nación. Estamos bien encaminados, estamos expectantes. Creemos que ya con este impulso económico y ahora con una agenda contundente en temas de seguridad, podemos decir que Chile recupera la senda del crecimiento y vamos ahora a recuperar la senda de la seguridad. En el país también se destacó el discurso del presidente del Congreso, Honorio Enríquez, quien se enfocó en la situación que recibe Abelardo de la Espriella a Colombia y los desafíos que tiene en los próximos 4 años. Presidente, usted recibe un país que enfrenta innumerables desafíos. El orden público está perturbado, la inseguridad ciudadana es agobiante, la situación fiscal es crítica, nuestra soberanía energética está comprometida, campean el narcotráfico y la minería criminal, el sistema de salud está devastado y la corrupción se come de noche todo lo que los colombianos producen de día. Colombia no necesita la agitación social ni batallas sueces en las redes sociales, ni vanos intentos de desobediencia civil. Lo que requerimos es un diálogo para acordar y construir entre todos la solución de los inmensos problemas que agobian a nuestros compatriotas. El país volvió a sentir el dolor que produce la violencia política, el magnicidio de mi amigo y copartidario Miguel Uribe Turbay,
Ello nos recordó de la manera más cruel que ninguna diferencia ideológica puede justificar jamás un acto de barbarie. Ojalá no olvidemos esa inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia, que nunca más una idea política valga una vida, que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra. Para evitar, mientras sea posible, nuevas muertes y dolores, sugeriría respetuosamente que al mismo tiempo se active una estrategia que facilite la desmovilización individual y colectiva de quienes quieran abandonar las armas. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz fin de semana! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.